Ya, 10:11 de esta mañana de miércoles 27 de mayo, ya listos y dispuestos para comenzar este primer bloque que hoy día queremos dedicar. Bien, yo lo decía, estamos en una semana que le está haciendo un poquito la antesala al Día de los Patrimonios, ¿verdad? Y por qué no hablar hoy día de literatura en un contexto en que hoy día justamente a eso de las 7 de la tarde se va a lanzar la versión 2026 del concurso de cuentos breves Magallanes en 100 palabras. Y bueno, nos honra tener hoy día acá, bueno, en primer lugar a Soledad Camponovo, coordinadora general de la Fundación Plagio, y por supuesto a nuestro Premio Nacional de Literatura, Ramón Díaz Heterovich, además un magallánico de la casa, ¿verdad? Exactamente. Que también nos acompaña porque va a dar su charla magistral, ¿verdad? En esta instancia. ¿Cómo están? Y muchas gracias por hoy día acompañarnos acá en Región en Diálogo por UMAC TV. Muchas gracias por la invitación, muy contentas de estar acá en Región en Diálogo. Gracias por el espacio para conversar sobre Magallanes en 100 palabras y este lanzamiento de la versión número 11 ya de este concurso que hacemos entre ENAP y Fundación Plagio, que ha reunido más de 30.000 cuentos, y tenemos el privilegio y honor de lanzarlo hoy, la versión número 11, con nuestro Premio Nacional de Literatura 2025, escritor de Punta Arenas. Sí. Creador de personajes como Heredia, Ramón Díaz Heterovich, que va a estar lanzando la convocatoria hoy a las 7 de la tarde en el Teatro José Bor. Así es, ahí está la invitación. De Punta Arenas. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, buenos días, gracias por la invitación, feliz de estar acá en el programa y también de poder participar en la actividad de la tarde, en el lanzamiento de una versión más de los cuentos en 100 palabras. Sí. Hablábamos en la mañana de la importancia que han tenido estos concursos, incentivando el hábito por escribir, ¿no? Y también la lectura, ¿no? Son importantes. Y en el desarrollo también, creo yo, de este formato del cuento breve, que de alguna manera es una novedad dentro de la literatura chilena dentro de los últimos 25 años, no sé. Así que, bueno, contento igual de estar de nuevo en Punta Arenas y en su terruño. Y de poder encontrarme en la tarde con las personas interesadas, ¿no? Soledad, un poco lo que decía Ramón, un poco el objetivo de Magallanes en 100 palabras es justamente eso, fomentar la lectura y la escritura. Y tú nos decía que llegaban más de 6.000 cuentos, sí, a cada versión. Entonces eso genera, de repente uno dice, hoy estamos hoy día en una situación que la gente no está escribiendo, no está leyendo, pero este tipo de concursos demuestran, sí, un poco lo contrario. Así es. El objetivo Lo que buscamos con Magallanes en 100 palabras es poder generar un espacio donde las personas puedan contar su propia historia. No es necesario ser escritor o escritora para participar, pueden escribir desde los niños más pequeñitos hasta las personas más grandes. Todos están invitados porque creemos que todos tienen algo que decir, algo que contar, y lo pueden hacer en hasta 100 palabras. Lo que buscamos es fomentar la creatividad, generar un espacio donde las personas puedan expresarse, ser visibles ante otros, y creemos que eso ha sido algo muy potente del proyecto en 100 palabras, y por eso ha tenido la resonancia que tiene en Magallanes y en cada región donde hacemos el proyecto, y estamos muy contentas de poder hacer el proyecto también en Magallanes, en donde se ha generado con este cuerpo enorme de relatos todo algo muy distinto, muy único y muy particular, porque tenemos cuentos escritos por personas tan diversas, en donde, bueno, hemos hablado con Ramón de cómo se ha plasmado la literatura magallánica con su propio lenguaje, con unas historias que no se podrían contar en ningún otro lugar del mundo, y creo que nos tenemos que poner contentos y llenar de orgullo de decir que tenemos un proyecto que tiene 11 años de historia, donde se han escrito miles y miles de cuentos que hablan de la identidad de esta región y que van a quedar para la posteridad. Y tenemos que celebrarlo, por eso lo vamos a celebrar hoy con Ramón en el lanzamiento de esta nueva convocatoria. Sí, y acá nos trajeron de regalito el librito que, como bien nos decía Soledad, bueno, compila los mejores 100, pero como bien decían ellas, llegan miles, entonces igual es un honor estar aquí en el papel, digamos, sí, con esa imagen maravillosa además del cielo, que sabemos que
inspira a muchos y a muchas. Así es que gracias igual por el regalo. Vamos a estar ahí también leyendo y empapándonos de toda la cotidianidad. Pero quería preguntarle a Ramón, bueno, que viene, ¿cierto?, a inaugurar como plato fuerte esta versión. Bueno, ya también en el rol que usted cumple hoy día también como premio nacional, ¿verdad? ¿Qué le atrae de este formato que invita finalmente a cualquier persona a transformarse en narrador? ¿Qué es lo atractivo para usted viéndolo desde el punto de vista ya más literario? Bueno, como creador es un desafío poder colocar una historia en pocas palabras, ¿no? En 100 palabras, un poco más, no sé, depende. Es un esfuerzo de síntesis que es bastante dificultoso en algunos casos, ¿no? Hay que de alguna manera generar un trabajo especial. Y lo otro es que yo creo que al lector le atrae esta cosa que a uno le cuente una historia así fulminante, así rápida, ¿eh? En Estados Unidos esto le llaman a la full fiction, ¿no? La ficción veloz, no sé, o rápida. Y yo creo que por ahí está el encanto de este género, ¿no? Además es un género que aparentemente está al alcance de todas las personas que quieran escribir, ¿no? Porque bueno, no hay que pensar en grandes planteamientos ni en desarrollos como puede ser una novela o un cuento convencional, sino que basta de pronto con tener una buena historia, poder plantearla en una frase, en 2 frases y luego pasar al remate, digamos, al final, ¿eh? Que es lo que muchas veces define la calidad de un cuento breve, ¿eh? Así que es interesante. Además yo destaco esto que lleguen 6.000 trabajos realmente, y tal vez responde en general. Uno nota en todo el país hay un interés muchas veces más que para leer, para escribir, ¿eh? La cantidad de talleres literarios que hay en particulares, en universidades, en colegios. Hay como una necesidad, creo yo, de la gente que tiene de plasmar en palabras algún sentimiento, alguna vivencia, ¿no? Es como una necesidad de comunicarse y de dejar por escrito un mensaje, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Porque generalmente, antes no había tantos talleres ni tantas oportunidades como para que la gente intentara escribir algo, ¿no? Soledad, hoy día la gente que vaya al teatro hoy día, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que... hagamos un spoiler un poco de lo que va a ser hoy día. Un adelanto. Bueno, vamos a estar entregando por primera vez el librito de Magallanes en 100 palabras, el nuevo. Así que van a poder recibir el libro nuevo de Magallanes en 100 palabras para todos quienes asistan. Vamos a tener a los autores del libro también, para reconocer también a estos 100 autores y autoras en el Teatro José Bor. También es importante eso. Y luego vamos a poder conocer los procesos creativos de escritura de Ramón, y también va a haber un espacio para poder hacer preguntas a Ramón. Ese va a ser un poco de spoiler de lo que va a ocurrir en la tarde. Ya, y lo que viene para adelante en el concurso hoy día es el lanzamiento oficial de la próxima de la edición 11, ¿cierto? Sí. Se pueden mandar cuentos desde ya. O sea, las personas que nos están escuchando y se les ocurre una historia y la quieren escribir, ya pueden entrar a magallanes-en-100palabras.cl y escribir esa historia. Y se pueden mandar cuentos hasta el 24 de agosto. Y durante todos estos meses vamos a tener diferentes actividades que lo que buscan es fomentar la creatividad, inspirarnos a que podamos escribir esos cuentos que están esperando por ser escritos. Vamos a comenzar hoy, pero por ejemplo seguimos para el Día de los Patrimonios, donde vamos a estar entregando libritos de Magallanes en 100 palabras en el edificio de ENAP, que va a tener abierta
sus puertas también para el Día del Patrimonio. Vamos a estar haciendo talleres de escritura creativa en colegios. Para los profes que nos están escuchando, pueden inscribirse mandándonos un correo a info@en100palabras.cl solicitando talleres de escritura gratuitos que hacemos en los diferentes establecimientos educacionales, no solo de Punta Arenas, sino que también de otras comunas de la región de Magallanes, que es todo un desafío, como bien saben los magallánicos, de poder llegar a los diferentes puntos que tiene esta región tan hermosa y con lugares tan remotos también. Y también vamos a estar para el Chapuzón, vamos a estar haciendo recorridos patrimoniales y diferentes acciones que nos van a motivar para escribir hasta el 24 de agosto. Luego viene un proceso de selección de los cuentos, de lectura. Ramón también es parte del jurado de este año, junto a María Paz Rodríguez, una escritora chilena, y otra escritora magallánica que es Natacha Oyersunta. Ellos son el jurado y vamos a tener ya una premiación en noviembre, donde vamos a conocer los 8 finalistas de esta versión número 11 de Magallanes en 100 palabras. Qué bueno, está un itinerario ahí, ¿cierto? Que ya se ha convertido en un clásico ya de Magallanes. Sí, como esperaba el otro día. Así es. Alfonso Pacheco y él decía, claro, que en el fondo ya es parte como de un concurso que todo el mundo espera de poder participar. Sí. Como de las actividades tradicionales en el fondo que hay en Magallanes cada año. Entonces, Ramón, en ese sentido, a usted le toca va a ser parte del jurado. ¿Qué va a buscar en el desarrollo de los cuentos que lleguen? El aroma Magallanes, la historia, así como si la gente que nos está viendo, ¿qué puede decir? ¿Cómo me inspiro? ¿Con qué me inspiro para convencer a un premio nacional? ¿O qué elemento lo conquistaría más? ¿Una buena técnica o una historia auténtica? Bueno, a mí siempre me interesan las historias buenas, entretenidas, convincentes, que llamen la atención, ¿no? Es difícil encontrar una historia que sea de pronto novedosa, pero yo creo que hay material en la realidad o en la fantasía también como para construirla. Y lo otro son cosas formales, o sea, sobre todo en un concurso donde llegan tantos trabajos, cualquier ripio, no sé, ortográfico o de redacción significa, bueno, puntos menos. Pero básicamente es una historia que uno la lee así y se da cuenta que hay algo distinto, que hay algo novedoso, que hay algo que te gustaría volver a leer en una segunda pasada, porque yo voy seleccionando, voy dejando a un lado las cosas que me interesan. Y bueno, es bien desafiante también ser jurado, sobre todo porque uno juega con los deseos, con los talentos, muchas veces de las personas. Las personas, todo lo que escriben lo sienten muy adentro. Entonces de repente te pueden decir, pues si esta historia a mí me pasó, esto le pasó o la escribí en recuerdo a mi abuelito, a mi mamá. Pero bueno, eso es una cosa, y lo otro es cómo esa historia se plasma en términos literarios. Sí. Y ahí está el desafío, ¿no? Exacto. Claro, porque además uno cuando va leyendo estos relatos breves, bueno, ya en las versiones anteriores les contaba también fuera de micrófono que he tenido varios libros, y claro, uno se empapa finalmente de distintas realidades. Bueno, aparecen muchos recuerdos familiares, barrios, oficios, paisajes. También ahí nace la importancia también de preservar esas pequeñas memorias cotidianas, pero además yo creo que por un lado también se tiende a ver o a visualizar que aún faltan más historias por contar, porque lo decíamos recién, es como esperado, entonces la gente está ávida también de contar esas historias que tal vez no se han contado. Me imagino que Ramón, teniendo una visión de magallánico, sabe cómo este territorio da para ir contando, para ir relatando, el valor de contar lo que existe acá. Sí, partiendo por la historia, ¿no? Sí. La historia de Magallanes está llena de buenas novelas por escribir. Exacto. Y ya que estamos con el auspicio de la ENAP, yo siempre he tenido, he sentido que un vacío que hay en la literatura magallánica,
hasta donde yo conozco. Sé que hay una novela que escribió Eugenio Mimiza hace algunos años, pero es narrar de alguna manera la epopeya del petróleo en Magallanes. Yo creo que hay mucho paño que cortar, o sea, porque no es solo el trabajo de los pioneros, de los primeros trabajadores, sino que, bueno, hay gente que pasó la vida y había vida de campamento, y que cada persona en un campamento es una historia, la familia, no sé, las tragedias, a veces la alegría. Entonces, por ejemplo, ese es un mundo que yo siento que podría ser más trabajado, más explorado. Ahora yo lo que he leído en los últimos años, hay obviamente me parece bien, un desplazamiento. De pronto estábamos acostumbrados a estas historias como de rurales, ¿no? De ovejeros, qué sé yo. Y ahora siento que hay una mayor preocupación por escribir historias urbanas, como ir construyendo la realidad de Magallanes en las ciudades, y eso me parece súper interesante. Y además hay también un trabajo con otro lenguaje, con un lenguaje que tiene mucho más que ver también con la ciudad, con los cambios que ha ido experimentando. No sé, hablábamos en el desayuno, no es lo mismo Punta Arenas cuando no había televisión, ahora, o cuando llegaban los diarios en la tarde. Claro. Entonces, esto son todos distintos modos de convivencia que pueden generar perfectamente historias, cosas que habría que rescatar, porque hay una vida magallánica que no se limita a la crianza, por decirlo así, de ovejas, no sé, sino que hay mucho más que eso, hay una vida que se ha desarrollado en la ciudad, en otros oficios, en otros términos, y que sería interesante también que fuera apareciendo. Bueno, ya hay cosas que han aparecido, ya sea en estos concursos como, bueno, en libros habituales, ¿no? Sí, a mí lo que no me deja sorprender, y creo que ha sido como transversal en los relatos, es que siempre aparece el clima. Sí, el clima es un personaje, constante. el viento. Sí. El viento, el frío, como las cuatro en realidad estaciones es la en el día. cotidianidad. Pero diría que el viento es lo que más aparece como personaje. Obviamente el paisaje y el clima está muy presente en todo lo que ocurre, pero el viento es una cosa que me llama mucho la atención, como la permanencia, como que eso es lo que más sale. Oye, que Soledad, es parte de la identidad. Sí, exactamente. Quería preguntar, en esto ya hoy día pero llevamos 10 años, en el fondo seguramente va a haber como algo especial por estos 10 años, pero además un poco lo que decía Ramón, ¿se ha visto alguna evolución, alguna estructura de estos 10 años de cómo ha ido cambiando también? ¿Ustedes han podido ver desde el año 1 que partimos hasta hoy día 10 años en el desarrollo de las historias? Sí, por supuesto. Se mezcla por, no sé, situaciones políticas, sociales, que hayan afectado, marcado al magallánico. ¿Se pueden apreciar coyunturalmente, por así decirlo? De todas maneras, creo que es una de las esencias que tiene el proyecto en 100 palabras, y Magallanes en 100 palabras en particular, que va narrando lo que ocurre cada año como una postal, una especie de postal literaria, una foto literaria del momento, de un momento que es un mosaico también, porque es como lo mira un niño, una niña, un adulto mayor. Entonces va marcando el año de una manera literaria, ¿ya? Sí o sí, vamos conociendo qué pasó en esta última década en la región a través de los cuentos que se van escribiendo año a año y van apareciendo los grandes momentos. Por supuesto que la pandemia es un gran momento, el estallido, y van apareciendo los hitos históricos que nos han marcado en esta última década, sin duda, de maneras muy diversas, y también el concurso propiamente tal también ha ido evolucionando. Al principio son cuentos quizás mucho más literales, que hablan de Magallanes de una manera mucho más literal, pero después va evolucionando, el mismo concurso va evolucionando, y los cuentos que van llegando y se van transformando en relatos que no necesariamente tienen que ser literales para hablar de Magallanes. Uno al leerlo puede no mencionar ninguna calle de Punta Arenas o nada que a simple vista haga una referencia a Magallanes, pero
si uno lo lee, sabe que está ahí Magallanes. Sí, va mostrando la evolución y los mismos cuentos han ido evolucionando. Creo que es muy interesante lo que dice Ramón, cómo ha ido apareciendo lo urbano también en los relatos. No, eso es muy interesante, cómo aparece la vida urbana. Que se va demostrando. No solamente, por ejemplo, la estancia, una memoria como más rural, sino que algo más contemporáneo, como es la vida en la noche de Punta Arenas y muchas otras situaciones. Y probablemente puede que haya gente que esté escribiendo, haya escrito los 10 años del concurso, entonces también hay una evolución de vida por parte de quienes están participando. Sí, que eso es muy bonito, es muy bonito. Hay personas que participan cada año y algunos que van apareciendo en los libros con mucha constancia, que ya son amigos por supuesto, del proyecto, por sus buenos textos. Y sí, ellos también han ido evolucionando. En 10 años pasan hartas cosas. Habría que sacarle un libro aparte. Claro que sí. Oye, 10:32, bueno, vamos a ir redondeando. Está muy, muy interesante esta conversación, que obviamente nos lleva a ir más allá también de lo que es el propio concurso. Y quizás para ir finalizando, preguntarle a Ramón que en esta idea de evolución también, ¿cierto? Que tiene el propio concurso, también vivimos en una época que hoy día está marcada por la inmediatez. Sabemos la potencia, la entrada que tienen los videos cortos, las redes sociales. ¿Cómo ve el futuro de la lectura y la literatura en ese contexto? Bueno, es verdad, hay una cosa que tal vez explica o puede ser una explicación del auge del cuento breve, que es el tiempo que dedican las personas a leer o a ver imágenes, ¿no? Eso es algo que yo diría que ya ha dejado alguna huella, diría yo, en la gran cantidad de libros de cuentos breves que se publican, que no era habitual años atrás. Y también uno podría decir que todos estos cambios tecnológicos y la falta de tiempo también generan de pronto una literatura más visual, más de imagen. Los escritores ya no tienen que explicar latamente lo que podía hacer, no sé, una radio. Por ejemplo, estoy pensando en las novelas de Julio Verne, donde habían largas descripciones de lo que era, no sé, un submarino, por decir algo. Ahora todos saben lo que es un submarino. Entonces hay como una narrativa más ágil, más rápida, tal vez más a las emociones que a las descripciones. Y bueno, eso, la cosa del tiempo también yo creo que influye en que se prefieran también, por ejemplo, novelas más breves. Cuesta encontrar lectores que se metan, no sé, a leer Los Tres Mosqueteros o incluso novelas largas más contemporáneas como 100 años de soledad. Entonces hay una relación, creo yo, que de alguna manera también va influyendo en los escritores, ¿no? del manejo del tiempo. Me hacían una pregunta. Dice si cree que llegarán muchas historias escritas con inteligencia artificial. Una gran pregunta, es una gran pregunta y un tremendo desafío, no solamente para proyectos como Magallanes en 100 palabras, sino que para la humanidad completa. Los cuentos las bases del concurso no permiten la inteligencia artificial, ¿ya? Eso primera cosa. Y es muy interesante lo que está pasando con la inteligencia artificial, que pone en tensión qué es la creatividad, ¿cierto? ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo creado por uno mismo? ¿Qué es un plagio y qué no? ¿Ya? Y los cuentos escritos con inteligencia artificial, por ejemplo, se notan al tiro. Se notan porque no tienen esa alma, ese punto de vista original. Hablaba Ramón de eso, como eso que lo hace único a ese cuento. Es un cuento que pasa y tú no te acordaste lo que leíste, pasó el cuento. Y nosotras desde la Fundación tenemos distintos mecanismos para detectar el uso de la IA, pero el mecanismo que más nos sirve es la lectura humana. Son cuentos que no tienen alma, no tienen esa experiencia única, ese error que es hermoso al final en la literatura, que lo hace original, único, una experiencia que no podría haber narrado ninguna otra persona.
Ya. Pero otra cosa que pasa con la inteligencia artificial es que quizás hay cuentos que no se escriben con inteligencia artificial, pero las personas hemos empezado a escribir como la inteligencia artificial. Y eso me parece muy loco, muy alucinante y todavía muy interesante también. Entonces los invito a que escriban lo que les salga de adentro, porque se notan mucho los cuentos que se escriben con inteligencia artificial y están vacíos, de verdad. Como que uno lee un cuento que puede sonarte bien, está bien escrito, pero no tiene esa originalidad, ese error, eso que lo hace ser una creación humana que vale la pena ser leída por otros. No, y además con la experiencia ya de estos 10 años, yo creo que se debe notar al leer. Se va viendo. No, se nota mucho. Yo leí, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en España, ya están preocupadas las editoriales porque les llega una cantidad interesante de manuscritos que son escritos con inteligencia artificial. Entonces, complicado ahí donde está el límite. Claro. Ahí Sí. le coloca también tensiones al contexto mediático que hoy día estamos viviendo, pero que hay que mirarlo, Hay que mirarlo, digamos. claro. Y es Seguramente parte de van a llegar, o sea, de no la- lleguen, Es claro. parte del contexto, Del contexto, y es parte de la evolución y es parte también de la evolución de la literatura y de lo que escribimos, y me parece muy interesante conversar. Muchas gracias por la pregunta y a la persona que la hizo. en el acto de la- Sí. Soledad, Ramón, bueno, qué ganas de haber podido extendernos un poco más en esta conversación. Sabemos que Sí, los tiempos se dieron son un acotados, que tiempo. ustedes también tienen más agenda, bueno, nosotros también más programas, pero muchísimas gracias por haberse dado el espacio de conversar hoy día acá en Región en Diálogo de este. Igual, acá por don Ramón, acá también reconocer que usted es exalumno del Liceo de Hombres, del cual yo también formé. Ah, ¿verdad? Tenemos otro egresado eclesiano, más. pero además el Liceo de Hombres tiene la gracia que tiene 5 premios nacionales, que para una ciudad tan 4 en literatura y 1 en ciencia, es que también me envían la información, entonces para un liceo de zona extrema. Qué orgullo. Estupendo, Un sí. orgullo, así que de la generación 72-73 me dicen que usted más o menos tiene que haber sido, ¿no? Y John Chell 70. Claro, así que de esa época del liceo. Y antes estudié en el Don Bosco. Ya, para no dejarlo de lado. Para no dejarlo de- Pero es un reconocimiento Una también ahí pasada al salesiana. haber pasado por el liceo de hombres, que haber compartido aulas. Y por ahí estuvo José Miguel Vara, Coloane, creo que Escarpa, Sí. Campo Menéndez y alguien más que se me olvidó. Sí, son 5 premios nacionales que tiene el liceo. Así Bueno. que también ahí tenemos un grupo de ex liceo de hombres que me están recordando también que dato. usted. Gracias a bonito. nuestros Un orgullo. auditores que nos aportan también Sí. esos datos. Así es. Ramón, Soledad, bueno, los dejamos Muchas que les gracias. vaya Agradecemos. excelente, mucho éxito. Escriban. Sí, Escriban el cuentos. llamado a escribir, A exactamente. escribir, y ahí vamos a estar promocionando también nosotros a través de nuestra. Y además pantalla. tenemos una comunidad universitaria también que Sí. me imagino va a estar ávida también por participar. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Por aceptar la invitación. a Sí, nuestro programa. 10:39. Primera pausa, segunda más bien. Y volvemos ya con más Región en Diálogo hablando con más.